Hola, ¿qué tal estudiantes de la escuela secundaria de Chatham? Hoy sean todos bienvenidos y bienvenidas a esta micro lección sobre los verbos reflexivos en español. Vamos a tener una clase muy interesante. Les pido por favor que en este momento abran su cuaderno y por favor es muy importante tomar apuntes en su cuaderno porque vamos a hablar de este tópico que te va a ayudar a comunicarte mejor. Esta es una pequeña inyección gramatical corta sobre un tópico que nos interesa mucho, que es los verbos reflexivos en español. Entonces, en tu cuaderno, tú vas a tomar apuntes rápidamente y por supuesto vas a poner mucha atención a esta clase y después vas a poder usar de una manera mejor para un propósito comunicativo los verbos reflexivos. Recuerda que en nuestra clase aprendemos la gramática con un propósito, ¿verdad? Un propósito que es comunicarnos, no para memorizar, es para comunicarnos de una manera mejor, de una manera más clara y espontánea. Entonces, ¿qué tal si empezamos a hablar de los verbos reflexivos? Los verbos reflexivos, una oración con un verbo reflexivo, es una oración muy interesante porque el verbo hace y recibe la acción. El sujeto recibe y hace la acción. Hace y recibe la acción del verbo, ¿verdad? Entonces, cuando estamos usando los verbos reflexivos, necesitamos usar los pronombres reflexivos. Por favor, escribe en este momento la lista de pronombres reflexivos. Me, te, se, nos, os y se, ¿verdad? Me, te y se son singulares y nos, os y se son los pronombres reflexivos en plural. Observa, por ejemplo, estas dos oraciones. Elena se lava la cara. Aquí el verbo es reflexivo porque la acción regresa a Elena. Mira la otra oración o leamos la otra oración cuando el verbo no es reflexivo. Elena lava los platos. La acción va a un objeto, en este caso plural, los platos. Entonces tenemos el verbo lava y lavarse. En el caso de lavarse, el sujeto, Elena, hace la acción, pero la acción regresa a ella. En la segunda oración, la acción del verbo va, transita hacia los platos, pero no regresa. Esto es muy importante para tener en cuenta cuando estudiamos los verbos reflexivos. Excelente. ¿Estás escribiendo? Muy bien. Entonces, en este momento, por favor, en tu cuaderno, vamos a escribir el verbo lavarse, lavarse reflexivo. Yo me lavo, tú te lavas, no olvides el acento en tú. Usted, él, ella se lava, no olvides el acento sobre él, porque si no, recuerda, él es diferente de él. Tú es diferente de tú con acento, ¿verdad? Sí es diferente de sí. Cuidado. Muy bien, continuemos con los plurales. Nosotros nos lavamos. Vosotros, la forma informal plural en España, os laváis con acento sobre la A. Y la tercera persona del plural. Ustedes, ellos o ellas se lavan. Por favor, escribe en este momento en tu cuaderno toda la conjugación reflexiva del verbo lavarse.
¿Cómo reconoces un verbo reflexivo? Porque en su forma infinitiva está acompañado de se. Lavarse es un verbo AR, pero termina en se. Entonces, tienes que cambiar la terminación por el pronombre reflexivo adecuado. Muy bien, estás poniendo atención. Excelente. Vamos a continuar rápidamente con esta microclase. Recuerda que la meta o el objetivo de esta microclase es usar los verbos reflexivos para comunicarnos. Reflexivos es comprender cómo se usa un verbo reflexivo en la comunicación. Excelente. Existen muchos otros verbos que describen rutinas diarias. Los verbos de rutina y de higiene, vamos a decirlo, y de higiene. Tenemos entonces dos cosas. La rutina y la higiene son verbos reflexivos porque la acción regresa a tu cuerpo, porque en una rutina tú haces la acción y la acción regresa al sujeto. Vamos entonces a escribir en tu cuaderno los verbos, otros verbos frecuentes reflexivos. Por ejemplo, acostarse, afeitarse, arreglarse, bañarse, cepillarse, despertarse. Vamos con la segunda columna en tu cuaderno, por favor, escribes. Dormirse, ducharse, lavarse, que ya lo estudiamos, levantarse, maquillarse. ¿Estás escribiendo? Excelente. Vamos con la tercera columna de verbos reflexivos. Peinarse, ponerse, un verbo muy interesante para hacer oraciones, secarse, quitarse y vestirse. Entonces, estos verbos son ejemplos de verbos de rutinas y de higiene que son reflexivos. En la clase vamos a usar estos verbos para hablar, para tener conversaciones, para presentar proyectos y también los vamos a ver en nuestras lecturas. No son, como dije anteriormente, solo para memorizar, son para usarlos en la comunicación. Muy bien, vamos entonces a continuar, con nuestra lección y tenemos aquí entonces dos ejemplos de cómo el verbo divertirse se puede usar de dos maneras diferentes. Escribe por favor en tu cuaderno la oración número 1 y la oración número 2. La oración número 1. Félix divirtió a los invitados. Observa que aquí el verbo divertir tiene un objeto, los invitados con sus chistes. Pero observa la oración número 2. Félix se divirtió en la fiesta. Aquí tenemos entonces el uso reflexivo, porque la acción de divertirse regresa a Félix. En la oración número 1, en cambio, la acción de divertirse se desplaza hacia los invitados. Entonces aquí tenemos este verbo número 1 es transitivo, se llama transitivo porque la acción transita hacia un objeto o alguien o algo. En la oración número 2 el verbo es intransitivo porque la acción del verbo regresa al sujeto, entonces es reflexivo. Vamos con otro ejemplo. Escribe por favor en tu cuaderno la oración número 3 y la oración número 4. La oración número 3. Ana acostó a los gemelos antes de las 9. Entonces, Ana acostó. ¿A quién acostó? A los gemelos, a los niños, a los dos niños. Pero en la oración número 4, observa, Ana se acostó muy tarde. ¿Qué sucede en la número 4? La acción de acostarse regresa a Ana. Recuerda, este es el verbo acostarse. Se, como vimos anteriormente, es el pronombre reflexivo para Ana, ¿verdad? Es el pronombre para la tercera persona, Ana. Si es primera persona,
me acuesto. Si es para la segunda persona del singular, tú te acuestas. ¿Te acuestas temprano? Entonces, estos son los verbos que se pueden usar de una manera transitiva o intransitiva. Vamos a mover la foto un poco y tenemos otros verbos. En español, y esto es muy importante, tenemos muchos verbos que cambian de significado cuando son usados de manera reflexiva. Entonces, por ejemplo, escribe en tu cuaderno, aburrir y aburrirse tienen un significado diferente. Aburrir y aburrirse. Acordar, acordarse de. Comer, comerse. Dormir, dormirse. Yo duermo a mi hija a las 7 de la noche. Yo me duermo a las 8. Hay un uso diferente del verbo dormir. Y uno muy importante que es muy usado es el verbo ir. Ir, a diferencia de irse. Observa el cambio de significado. Escribe por favor en tu cuaderno. Llevar, llevarse. Mudar, mudarse. Parecer, parecerse a. Poner, ponerse. Yo pongo los platos en la mesa. Es diferente de yo me pongo el pantalón. Ahí es un uso reflexivo. Quitar y quitarse. Entonces tenemos verbo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 verbos que cambian el significado. Eso es lo que quiero que escribas. El significado lo cambia al ser usado de manera reflexiva. Aquí está el uso reflexivo. Aquí el verbo es no reflexivo, ¿verdad? Entonces estamos estudiando los detalles del español y esto es bastante interesante. Vamos entonces al final, para terminar, cuando usas el pronombre reflexivo, siempre va antes del objeto directo, ¿sí? Viene antes, siempre antes del objeto directo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la oración, recuerda que siempre tenemos signo de interrogación al final, letra mayúscula, signo de interrogación al final, principio y final. ¿Te comiste el pastel? Aquí hay un uso, una pregunta, ¿no? ¿Te comiste el pastel? Sí, me lo comí todo. Me reemplaza a yo y lo reemplaza al pastel porque es el objeto directo, ¿sí? O como hemos llamado en clase, el objeto directo, ¿verdad? Entonces, ¿te comiste el pastel? Sí, me lo comí. Entonces, el pronombre reflexivo va primero y después el pronombre de objeto directo, ¿sí? O, como hemos dicho, DOP, Direct Object Pronoun, ¿verdad? Entonces, siempre antes es lo que debes. Esta es una forma muy interesante de responder una pregunta. Entonces, clase, muy bien, esta es una micro lección. Nuestro objetivo el día de hoy fue estudiar los verbos reflexivos en español, los pronombres de objeto reflexivo y empezar a usar los verbos reflexivos de una manera más clara y para propósitos comunicativos. Antes de terminar, vamos a escribir una última oración. Si alguien te pregunta, por ejemplo, ¿te gustaría sentarte con nosotros? Escribe por favor esta oración. ¿Cómo podemos entonces responder esta oración? Sí, me gustaría. Aquí está el verbo sentarte.
Te reemplaza a tú. Me están haciendo una pregunta. Sí, me gustaría sentarme con ustedes. Entonces, por favor, escribe en tu cuaderno la pregunta y la respuesta. El verbo es sentarse, ¿verdad? Cuando tú te sientas, la acción de sentarse regresa a tu cuerpo, ¿verdad? Lo reconocemos por el pronombre, la terminación se. Sentarse cambia a sentarte, porque es una pregunta. ¿Te gustaría sentarte tú? Y tú respondes, me gustaría sentarme. Muchas gracias, clase. Soy tu profesor Montoya, conocimiento y pasión. Y en esta microlección hablamos de los verbos reflexivos y hicimos ejemplos de verbos reflexivos en oraciones. Muchas gracias y hasta la próxima microlección. Soy tu profesor Montoya, conocimiento y pasión. Gracias.